Buenos días a todos, feliz sábado, Dios me los bendiga, bienvenidos. Amén. Y estamos ahorita en el estudio de la lección. Como ustedes saben, la lección de escuela sabática está hablando de Marcos, el Evangelio según San Marcos, y es uno de los evangelios que tiene similitud con Mateo, con Lucas, Marcos. Casi estos tres evangelios se llaman los evangelios sinópticos porque tienen similitudes, son muy parecidos, a diferencia del Evangelio de Juan, que empieza desde la creación del mundo y todo lo demás. Vamos a... Creo que todavía está en movimiento el pueblo, ¿ah? Sí, espérate tantito. Vamos a esperar un poquito. Y entonces, hermanos, tenemos la lección de esta semana que se titula ¿cómo? Parábolas. Y hay un versículo de memoria que lo quiero leer. Dijo también: miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le ¿qué? Se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le le será quitado. Oremos, hermanos. Bendito Padre, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, oh Dios, por el privilegio de la vida. Gracias porque tenemos el gran honor de abrir tu santa palabra, de escuchar tu voz. Danos de tu Santo Espíritu para poder discernir lo que tú quieres enseñarnos. En Jesús, amén. Amén. Y entonces, hermanos, vamos a la... Como el tiempo, digamos, dijeran, es corto, vamos a la parábola. La primera parábola que está ahí es la parábola de ¿qué, hermanos? Del sembrador. Y yo quisiera empezar con, luego de narrar, vamos a ver que salió un sembrador, ¿verdad? Empezó a tirar semillas y una parte cayó junto a ¿qué? Al camino. Otra parte cayó en una zona donde había muchas piedras. Otra parte cayó donde había mucha maleza, espinas, y otra parte cayó ¿en qué? En buena tierra. Entonces, hermanos, a simple, digamos, ya en concreto, yo quisiera hacerles la primera pregunta. Este sembrador, hermanos, como que no era muy bueno, ¿sí? Dice que el sembrador tiró semillas donde estaba el camino. Por lógica, hermanos, por lógica, en el camino pues pasa la gente, pasan los caballos, pasa todo, y pues la semilla ahí va a ser pisoteada y pues el piso está seco y difícilmente podría tener buen efecto, brotar y crecer y dar fruto. Pero y la otra semilla, hermanos, va al sembrador y la tira donde está la piedra, ¿verdad? Ahí está. A lo mejor sí había tierrita, pero tierra, hermanos, superficial, y germina la semilla, brota, pero pues viene el sol y no tiene de dónde agarrarse para nutrirse, ¿verdad? Y la otra semilla cae entre el monte. Ustedes saben lo que son sembradores, ¿verdad? Si cierra y sale la maleza y tú la ahoga y se queda, crece y sí, pasa un poquito de más tiempo con vida, pero no da frutos, queda muy raquítica. Entonces, este sembrador escogió, digamos, como que 3 terrenos no muy buenos para la semilla y finalmente la tierra buena. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿es malo el sembrador? ¿A quién representa el sembrador, hermanos? A Jesús. Jesús. ¿Es malo el sembrador? No, hermanos, el sembrador es muy bueno. El sembrador es el mejor sembrador que podemos tener. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué esa razón de tirar semilla por todo lugar, hermanos? El problema es el terreno. El tipo de suelo. El problema es el terreno, el tipo de suelo. Y argumentando un poquito más, ¿qué podríamos, o sea, por qué razón Jesús, que es Dios, hermanos, por qué se toma la molestia en echar a perder la semilla por ahí, en lugares donde es casi probable que no va a dar fruto? Porque da oportunidades a todos. Hermano, ¿saben, hermanos, que Dios, a pesar
de que en este mundo hay tanto rechazo por la palabra de Dios, hay tanta incredulidad, hay tanta indiferencia, hermanos, Dios no se cansa y va a seguir tirando la semilla, aunque sea un corazón de piedra, aunque esté lleno de ambiciones de este mundo, aunque esa persona, hermanos, esté completamente rechazando la palabra de Dios. Jesús no se cansa de tirar la semilla, porque hay algo, hermanos, que Jesús nos dio a todos. ¿Qué cosa es? Libre. Libre albedrío. Y hoy probablemente mi corazón esté como una piedra, pero el Espíritu Santo nunca se cansa de trabajar con nosotros. Amén. Nunca, nunca. Y vamos a ver las cosas extrañas que suceden, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos. ¿Alguien me puede decir cuál es la interpretación de la semilla que cae junto al camino, hermano? ¿Qué interpretación le dio Jesús? ¿Qué aplicación le dio Jesús a la semilla que cae junto al camino? Creo que es la que recibe la palabra, pero viene el enemigo y la remata rápidamente. Ajá. Como que se deja ahogar fácilmente. Como que Las aves. Ajá. Vienen las aves y se comen la semilla. ¿Y a quién representa las aves, dice? Las aves del cielo, dice. Las tentaciones. El enemigo. Los cuidados de este mundo, los Sí, compromisos. hermanos, nosotros a veces nos desalentamos cuando vamos a dar un estudio bíblico o alguien y de repente la persona dice, sí, vamos a estudiar, pero llegó a su trabajo y allá le dijeron, no te vayan a lavar el cerebro de sus hermanos. Y ya viene y dice, no, ya no voy a estudiar. El enemigo, hermanos, tenemos que tener en cuenta, los que conocemos de Dios, hermanos, que el enemigo, hermanos, está con el oído bien afinado. Cualquier intento que nosotros queramos hacer por sembrar la semilla, él la va a tratar de desanimar. En el primer día, que vamos a ir a la iglesia, hermanos, va a haber un programa muy bonito. Sí, vamos. Ahí llegó la comadre y la entretuvo, no pude ir. Llegó la comadre, ¿verdad? El enemigo, hermanos, el enemigo. Aún dice la sierva del Señor que aún estando aquí en la iglesia, el enemigo cree que está trabajando aquí, hermanos. Sí. Dicen que está el predicador, hermanos, con todo y derramando la palabra de Dios. Y en el punto preciso, cuando el predicador va a hacer el llamado, suena el teléfono. Sí. O pega el grito el niño por ahí. Lean, hermanos, así dice, Satanás, hermanos, está atento a todo. Así que, hermanos, esa semillita que cae junto al camino y vienen las aves, esa, hermanos, la debemos tener en cuenta, porque el diablo, hermanos, tenemos nuestra lucha, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas que están constantemente tratando de derribar todo lo que nosotros queremos hacer por la obra de Dios. La semilla, hermano, ¿qué aplicación le da a nuestro Señor Jesucristo? La que cae, digamos, ahí en las piedras. ¿No se acuerdan? Las que caen en las piedras. ¿Qué dijo Jesús? Es la persona que recibe la palabra, pero es solo una emoción, ¿no? Eso, hermana. Y la persona, hermanos, viene el pastor Alejandro Bullón, llora y pasa al frente y todo, hermanos. Pero si no se le sigue regando, no se sigue orando por esa persona, no se sigue esforzando por leer la palabra de Dios, solamente se va a quedar esa semillita en pura emoción. ¿Se acabó? Sí, hermanos, de eso vemos constantemente. Vemos que, hermanos, allá una vez se hizo una campaña, hermanos, y llegó de predicador el evangelista de la Unión, y llegó de cantante el hermano Felipe Garibo, ahí en Ciudad Hidalgo, cerquita de Guatemala. Y, hermanos, llegó gente, hermanos, como 2,000 personas, no vamos a decir tanto, pero llegó gente de Guatemala, de ahí y se bautizaron, recuerdo esa vez, como 84 personas. Pero luego dijeron los hermanos, ya a la hora de sacar ya más adelante evaluación de esas 84 personas, hermanos, ya quedaban como unos 20 en la iglesia. Los demás lloraron,
Fueron, se bautizaron, pero fue pura ¿qué? Emoción. No se siguió esforzándose. Nos puede pasar a nosotros, hermanos. A lo mejor en algún día nos bautizamos, pero si no, no nos esmeramos porque esa semillita crezca, se agarre fuerza y dé frutos, se va a quedar siempre así. Y de hecho, esta semilla, la verdad que muere pronto, ¿va? La que cae en la piedra muere pronto. ¿Perdón, hermano? Yo digo que también un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando estamos enfermos o tenemos un problema, es cuando clamamos a Dios. Pero Sí. nada más ya nos contesta y se arregla la situación y ya, volvemos a lo mismo. Ya. Ajá, es algo Seguimos otra vez superficial la nada misma. más. Ok, hermano, sí. Eso yo. Dice, está tirado en la cama, ya está casi para estirar la patita, dijéramos, ¿ah? Llamen al pastor, ahora sí me voy a entregar al Señor. Hice, y todo, y ya está caminando otra vez. 2 sábados llegó a la iglesia y luego se me olvidó. Eso sí, hermana, sucede. Ahora, hermanos, hay una semillita que nos puede tocar a muchos de nosotros. Una semillita que cae, ¿dónde, hermanos? En la maleza, entre espinos. Esta tarda más. Sí. Pero la piedra, pues, la del camino ni tarda. El pájaro se la comió, ni siquiera algunas ni brotaron. Pero la de la piedra germinó, pero se tantito, hermano, y vino el sol y la quemó. No tardó mucho. Pero la que nace entre la maleza, hermanos, tarda un poquito más. Esta, ándale, otro predicador salió por allá. La que cae en la maleza, hermanos, ¿cuál es la aplicación que Cristo le da a esa parábola, hermanos? Los afanes de este mundo. Y yo pregunto sincera y honestamente, hermanos, los que estamos acá, allá en mi pueblo, hermano, yo recuerdo que hermanos, así, honesta y sinceramente, hermanos, al pasar por los pueblos donde yo estuve, estaba el sillón ahí, hermanos, y estaba el papá o la mamá, estaba con la Biblia abierta, lee. Y yo recuerdo que mi mamá se ponía horas a leer la Biblia, hermanos. Y yo pregunto, hermanos, ¿acá nosotros nos da tiempo para salir 1 o 2 horas a leer la Biblia al patio? ¿Nos da tiempo? ¿Por qué? Por los afanes de esta vida. Hermano, no da tiempo, oye, si sé que es otra horita más, hermano, son otros, no sé lo que ganan 40 a la hora aquí ya. De veras, hermano, o sea, acá el tiempo vale, el tiempo, hermano. Y dijo el Señor, cuidado con los afanes de esta vida, porque te ahogan, hermano. ¿Y saben qué dice el conflicto de los siglos, hermanos? Satanás nos va a llenar de tanta actividad, de compromisos, de que vamos a correr de allá para acá y no vamos a tener ni tiempo ni de agarrar aire, hermanos. De veras, ni de agarrar aire. Y hermanos, y de repente dice que va a venir la balanza y nos van a pesar. ¿Y qué se va a decir, hermano? Pesado. Puesta en balance. ¿Y fuiste allá o qué? Falta. Hermanos, esto es terrible. El sueño americano es buen sueño, decía el que tenemos acá. Pero, hermanos, no nos dejemos envolver por los afanes de la vida. Ustedes recuerdan claramente el relato de Marta y María. Marta estaba, ay, ¿qué le voy a dar de comer a Jesús? Y mira, y llamando, y esta mesa está mal, el mantel está mal, y todo corrigiendo, hermano, y luego ves sentadota allá, ¿a quién? María. María, y se pone brava todavía, mira, que con Jesús y brava. Y luego le dice, Señor, ¿y no ves esta mujer que está sentadota acá y yo acá, dale para allá y dale para acá? ¿Y qué le dijo el Señor, hermanos? Marta, afanada y turbada estás, ¿con qué? Con tantas cosas. Pero María, hermano, María relajadita. María ha escogido ¿la qué? Mejor parte. La mejor parte, y yo no se la voy a quitar. Ni piense que la voy a llevar. Tú sigue cargando si quieres, ¿va? De veras, hermanos, nosotros, hermanos, a veces
Esto se va a acabar, hermano, ¿sí o no? Sí. Se va a acabar la casa. Dice, ay, dice, acá estoy. Ese es un migrante que decía ahí en el YouTube, ay, dice, acá estoy que me duele ya la espalda, dice. Y yo veo que mando y mando dinero, dice, y si la casota está yendo, ya me estoy acabando, dice. Y mis hijos, dice, paseando con tenis de marca, dice mi esposa, todo bien. Y yo acá, hermanos, hay que luchar, hermanos, por las cosas que son eternas, no por las que se van a acabar. Amén, hermanos. Amén. Amén. Esa es la enseñanza de la parábola Del sembrador. del sembrador, hermanos, de la semilla que cae entre las malezas. Cuidado, no nos dejemos envolver por los afanes de este siglo. Y finalmente, hermanos, hay una semilla que cae en qué, hermanos. En la buena tierra. Ay, hermanos. Yo siempre he dicho, hermanos, que hay personas, yo recuerdo allá, un hermano, que era durísimo, era de la judicial, era esto, era lo que... Y hermanos, y duro, y duro, y duro, y duro, y piedra dura, ¿va? Pero finalmente, hermanos, ese hermano se entregó al Señor, hermanos, y luego es un hermano que no se cansaba de predicar. Pero hay, hermanos, hay personas, hermanos, honesta y sinceramente, que están deseando, hermanos, que alguien les hable. Hay personas, familias, hermanos, que solamente están esperando, hermanos, que suene la puerta y diga, ay, viene mi vecino que va a la iglesia y viene a orar por mí. Hay gente, hermanos, dice la sierva del Señor, que solamente está esperando que tú le hables. Y hermanos, qué bonito es llegar con personas, hermanos, que tienen hambre y sed de qué, hermanos. De justicia, de la palabra de Dios, quieren escuchar. Y ahí tiran la semilla, hermano, y ellos estudian, ellos apagan la tele, ellos dejan todo, dejan el trabajo, sientan a su familia, lee, oye hermano, quiero saber de las profecías, bueno, vamos a aprender, oye hermano, con esa gente, hermanos, hasta se llena uno el que va a predicar. Es la buena tierra, hay buena tierra, hermanos, decimos amén. Amén. Necesitamos los sembradores, hermanos, bueno, los esparcidores de la semilla. Ir y llevar esa semilla a esos lugares. Hermanos, no dudemos de que el Espíritu Santo está trabajando en esta tierra. Y terminamos, hermanos, porque yo sé que quisiera decir, hermanos, este versículo un poquito que nos dio para batallar, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 4, 10 al 12. Alguien que lo lea, por favor. Y con eso terminamos. Marcos capítulo 10, ¿verdad? Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Está un poquito dura esa parte, hermanos. ¿Cómo la ven ustedes? Pareciera. ¿Ah? Pareciera. Está un poquito, porque ¿por qué vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, hermanos? Para salvar a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a quién. A su hijo, mi gente. Mira que el Padre dio a su Hijo para salvar al mundo. Y ahora que el que murió en la cruz diga, bueno, yo les voy a hablar en parábolas para que no entiendan, para que se pierdan. ¿Cómo entienden eso ustedes, hermanos? Esa parte, ¿cómo la entienden? ¿O qué comentaron ustedes ahí cuando lo estaban estudiando? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Ahí entendemos que el Señor Jesús tuvo la necesidad de hablar en parábolas, porque había solamente ahí a su alrededor mucha gente para acecharle, y entonces iban a entorpecer su misión al principio. Por otro lado, también debemos de comprender que la palabra de Dios será entendida por corazones dispuestos, que vayan al Señor sin predisposiciones mentales y con un corazón abierto para ser enseñado. Eso es, el Señor Jesús habló parábolas y se dice de las parábolas que son tan claras y tan sencillas que un niño Las puede entender, pero un necio
un preconcebido, alguien que dice, no es que yo sé, es que yo conozco, es que no va a poderlas comprender. Aunque sea muy sencilla. Hermanos, ¿algo más entendieron de esa parte? Comentarios, esta es la lección para la escuela sabática para que todos, hermanos, la base de todo Héctor. esto dice Eclesiastés que en todo el hombre es la voluntad de Dios. Entonces, lo que se refiere a las parábolas, yo les hablaba con un lenguaje sencillo, como dijo el hermano Mario, y les hablaba acerca de su entorno, lo que pasaba, para que tuvieran un entendimiento mejor. Entonces, al final de cuentas, la gente que quiere escuchar, pero no es, o sea, que escucha pero no quiere escuchar, va a hacer, por así decirlo, va a tener sus prejuicios o su forma de pensar por encima de lo que diga Dios. Entonces, nuestra base es obedecer a Dios, y si nosotros, al obedecer a Dios, va en contra de lo que creíamos, tenemos que despojarnos de lo que yo creía, porque ya una luz llegó a nosotros. Entonces, el todo del hombre es hacer la voluntad de Dios. Lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos dice, si yo estoy mal, tengo que decir, ¿sabes qué? Estoy mal aquí, tengo que cambiar. Tengo un preconcepto equivocado yo, y ahí es donde entra la lucha humana. Sí. Decir, ¿sabes qué? Yo pienso, yo quiero que sea así, como los fariseos y la gente que trataba La multitud, la muchedumbre. la gente que trataba de minimizar a Jesús. Jesús les enseñaba claramente, pero ellos se obstinaban en sus prejuicios, en sus tradiciones, y no dejaron que la luz brillara en sus vidas. ¿Saben ustedes que los fariseos, perdón, No, es que más abajo, después que esta pregunta se plantea, Sí. lo explica que en Marcos 12, del 1 al 12, Jesús, esta parábola, este pedacito Sí. de lectura, se dirige más bien a los dirigentes, a los religiosos, ¿verdad? Entonces Marcos 12, del 1 al 12, nos explica también, cuando el Señor de la Villa sembró la villa y vio, bueno, ustedes saben la historia. Esto también se puede explicar a nosotros claramente hoy, que los que quieren oír van a oír, que los que quieren ver van a decir. Pero en realidad, la verdad de la idea es que la parábola del sembrador, Dios nos dice que a cada uno se nos dará la oportunidad de elegir el libre albedrío. Más abajo en este día nos declara todo, que todos decidiremos si entregaremos a Jesús o no nuestra vida. O sea, esa es la última instancia, que al final del momento cada persona es libre de elegir a quién va a seguir. ¿saben ustedes, hermanos, que los fariseos entendieron bien la parábola? ¿Sí o no? Sí. La entendieron, pero ¿por qué no la aceptaron? Por Lo que orgullo. decía el hermano, lo que decía el hermano. Ellos no aceptaban a Cristo Jesús, simple y sencillamente. No llenaban sus expectativas de lo que ellos esperaban. Y a veces, hermanos, dicen algunas personas, y hay que ser honestos, dice, ay, hermano, dice, yo nunca voy a entender profecía. Dice, ni me hable de eso. Yo No quiere. no. En realidad, hermanos, todo el que quiera va a entender. Amén, hermanos. Amén. El que lo desee. Y por eso la Biblia, hermanos, no se necesita estudiar con mucho cuidado, no con prisa, no con carrereos, sino que hay que profundizar y hay que dejar que el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres nos inspire también a nosotros. Amén. Amén. Y así lo vamos a entender. Entonces, hermanos, Dios me los bendiga a todos y ojalá que estas parábolas nos ayuden para priorizar qué es lo más importante en esta vida. Que Dios me Eso los es lo bendiga. que debemos hacer. Amén.